Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis llevando de la mejor forma posible el encierro este al que estamos. Venga, que esto pasará, es cuestión de tiempo y que nos lo tomemos con tranquilidad todos. Bueno, este es un vídeo para explicaros principalmente algunos conceptos de palancas. Con las actividades que hemos ido haciendo y con las fotos que os subí el otro día, más o menos he visto que os habéis ido apañando la mayoría, ¿vale? No obstante, quiero aprovechar este vídeo pues, para recalcar algunos conceptos básicos, ¿vale? Y para corregir los ejercicios que hicimos el último día, el día 26 de marzo, ¿vale? Entonces, es importante que tengáis tanto el libro delante, con la página 149 delante, la página 149 del libro, y también quiero que tengáis delante los ejercicios que hicimos, que os planteé el otro día, los del día 26 de marzo, ¿vale? Porque vamos a comentar 4 cositas aquí de lo que os subí de las fotos, y luego vamos a corregir los ejercicios para que veáis la resolución o el proceso que yo he seguido para hacerlos y que lo tengáis vosotros a mano para ir corrigiéndoos, ¿vale? Hoy solamente quiero que me escuchéis en el vídeo, que aprendáis estos conceptos principales y que además os corrijáis, ¿vale? Y el próximo día lo que haremos será una última tanda de ejercicios de palancas antes de pasar ya a la última parte, a la siguiente parte del tema que ya engloba poleas, engranajes y demás, ¿vale? Bueno, esto si lo hubiéramos hecho en clase hubiera sido bastante más rápido, pero como estamos funcionando de esta forma, pues no vamos a correr, ¿vale? A mí me interesa que aprendáis estas cosas bien aprendidas antes que correr o intentar dar otro tema, porque a nivel de temario íbamos muy bien, ¿vale? Empezamos, vamos a ver. Yo el otro día en las fotos que os subí en concreto, por ejemplo, el ejercicio 4 de la página 164, ¿vale? Que yo ahí explicaba cómo lo había resuelto y cogí este ejercicio fundamentalmente porque era uno de los más completos, pero antes de empezar a corregirlo, que nadie me habéis preguntado dudas acerca de este ejercicio en concreto, lo que más me interesa es que tengamos claras las diferencias entre cada tipo de palanca, ¿vale? Es importante porque en función de cómo entendamos la palanca o el dato que nos esté dando el problema, dibujaremos el esquema de la palanca y a partir de ahí acoplamos los datos que nos está dando el ejercicio. Si, por ejemplo, nos confundimos y dibujamos una palanca de tercer género cuando la que nos está hablando es de segundo género, pues si os dais cuenta estamos girando de posición las fuerzas, ¿vale? Por lo tanto, ya lo estaríamos haciendo todo mal, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas importantes hay en el tema de palancas? Tenemos que tener claros 4 conceptos, ¿vale? Que son los siguientes. La fuerza F, que es la fuerza que yo aplico, ¿vale? La resistencia R, que es la fuerza del peso que queremos mover o que queremos manipular, mejor dicho, porque puede ser mover o levantar o desplazar, etcétera, ¿vale? Vale, la R es la distancia, la R minúscula, perdón, es la distancia de R, la fuerza o resistencia R, al punto de apoyo. Y la F minúscula es la distancia de F al punto de apoyo, ¿vale? Además, son iniciales muy intuitivas, ¿vale? F de fuerza, R de resistencia y luego la letra minúscula R pequeña se refiere a la distancia desde la R al punto de apoyo y F pequeña de la distancia de F al punto de apoyo. Una vez tenemos esos 4 conceptos que hay que tener súper claros, vamos a aplicar siempre la misma fórmula. Que yo quiero calcular la misma fórmula principal, que es esta, F por F es igual a R por R, ¿vale? Esta es la principal, ¿vale? Y además súper fácil de aprender. A partir de ahí iremos despejando siempre. ¿Que quiero averiguar la F? Es decir, la fuerza que he de aplicar para mover cierto peso. Muy bien, pues entonces sabéis que siempre se despeja que lo que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces sería R por R partido de F. ¿Vale? Que quiero averiguar la resistencia R que podría levantar según una fuerza aplicada. Pues R, en este caso, esta R pasa dividiendo. Entonces, R sería igual a F por F dividido entre R. ¿Vale? Se nos pueden pedir cualquiera de estos conceptos, pero es una fórmula muy sencilla de despejar en cualquier momento. ¿Vale?
Visto esto, vamos a empezar con el primer ejercicio. Fijaos, el primer ejercicio que teníamos el otro día, que es el ejercicio de calcular la longitud de una palanca de primer género con la que queremos levantar un peso de 500 newtons situado a 6 metros del punto de apoyo para ello se aplica una fuerza de 200 newtons. Vale, leído de esa forma, a mí me da que pensar que es, no sé de lo que me está hablando, o por dónde empiezo, o qué es cada cosa, qué es R y qué es F, ¿vale? Vamos a ir leyéndolo y es importante que cuando yo lo voy leyendo me vaya dibujando la palanca, ¿vale? Entonces, para yo saber dibujar la palanca tengo que tener muy claro esto de aquí, que es lo que os envié en la foto del primer día, ¿vale? Las de primer género siempre tienen el apoyo justo en el medio, ¿vale? Como lo tenemos ahí. La fuerza que yo aplico está en un extremo y la resistencia que yo quiero mover está justo en el otro extremo, ¿vale? Entonces, viendo este esquema, la F minúscula, que os he dicho yo que es la distancia que hay de F al punto de apoyo, es este trocito de aquí, y la R minúscula es la distancia desde el punto de apoyo hasta la resistencia, ¿vale? Lo importante de las de primer género, que el punto de apoyo siempre está aquí, ¿vale? Muy bien. Por ejemplo, un ejemplo de palanca de primer género, pues un balancín, ¿vale? El punto de apoyo en el medio y fuerza y resistencia en extremos. En el segundo género tengo el punto de apoyo ya no está en el medio, está en uno de los extremos, ¿vale? Pero además, como cosa importante de las de segundo género, es que la fuerza que yo he de aplicar está en el extremo saliente, es decir, en la otra parte, justo en la parte de fuera. Mientras que la resistencia que yo quiero desplazar, ¿vale? O sea, lo que yo quiero mover, desplazar, manipular, está aplicado en el medio. Entonces, un ejemplo de palanca de segundo género, pues por ejemplo una carretilla. Una carretilla, si nosotros la figuramos ahora visualmente en nuestra cabeza, veréis que tenemos el punto de apoyo está en el suelo, ¿vale? Por las ruedecitas de la carretilla que están apoyándose en el suelo. La fuerza que yo aplico está en el extremo opuesto. Yo levanto la carretilla con las manos con las maderas que tiene aquí. Y justo aquí estaría la caja de la carretilla y el peso de los ladrillos o lo que pongamos dentro de la carretilla está justo en el medio. Lo que yo quiero levantar está justo en el medio. Entonces eso es una de segundo género, ¿vale? Fijaros lo importante aquí de F y R. Como aquí la fuerza está en el extremo opuesto, entonces la longitud entera de la palanca es F minúscula. La distancia de F al punto de apoyo es toda la palanca, entonces eso es F minúscula. Y R minúscula es la distancia del punto de apoyo a donde está R, ¿vale? Y por último la de tercer género. La de tercer género es un tipo de palanca que tengo el punto de apoyo también en un extremo. En el extremo justo opuesto está la resistencia, es decir, lo que yo quiero levantar, lo que yo quiero mover, lo que quiero manipular, y en el medio es donde yo aplico la fuerza. Fijaros que en este caso la longitud entera de la palanca viene a ser R, porque es la distancia de R a punto de apoyo. Entonces toda la longitud es R minúscula. Y F, la distancia de F al punto de apoyo es F minúscula. Una vez habéis escuchado esto, bueno, me faltaría deciros un ejemplo de palanca de tercer género, pues puede ser una caña de pescar. Una caña de pescar, ¿qué le pasa? Pues que en uno de los extremos es donde tengo el punto de apoyo, la caña de pescar apoyada. La resistencia es la fuerza que realiza ese pez que yo estoy intentando pescar. Está realizándome una resistencia, una fuerza para que yo no lo pesque. Y la fuerza que yo aplico manualmente justo en el medio de la caña para yo hacer fuerza y pescarlo está en el medio. Es decir, fijaros la diferencia entre segundo y tercer género, ¿vale? Se cambian las fuerzas entre ellas, ¿vale? Muy bien, pues dicho esto, ahora ya podemos volver al ejercicio. En el primer ejercicio de todos nos dice, ya como dato nos está diciendo que es una palanca de primer género. Muy bien, pues una vez tengo yo la palanca dibujada de primer género con el apoyo en el medio, voy leyendo. Calcula la longitud de la palanca de primer género con la que debemos levantar un peso de 500 newtons. Un peso de 500 newtons ya me está diciendo que es la resistencia, ¿vale? Y que está en uno de los extremos, ¿vale?
situado a 6 metros del punto de apoyo. Situado a 6 metros del punto de apoyo me está diciendo que la distancia entre R y el punto de apoyo, es decir, R minúscula, son 6 metros, ¿vale? Y además me indica que la fuerza que se está aplicando para levantar ese peso, es decir, la fuerza que yo aplico, es de 200 newtons. Lo que tengo que calcular es este trocito de aquí, porque se me dice que calcule la longitud de la palanca una vez tenga yo F minúscula, sumaré F minúscula, que es ese trocito de ahí, más R minúscula, que es ese trocito de ahí, y ya tengo la longitud de la palanca. Muy bien, aplicamos la fórmula, ¿vale? 200 F por F es igual a R por R, 200 por F es igual a 500 por 6. ¿Vale? Ahí simplemente hay que despejar F. ¿Cómo se despeja F? Pues ese 200 pasa dividiendo. Entonces, 500 por 6 dividido entre 200 da 15. Lo voy a poner aquí por si acaso, ¿vale? 500 por 6 dividido entre 200, si hacéis esa operación, veréis que os da 15. 15 metros que hay de la fuerza F al punto de apoyo y 6 metros que hay de aquí a aquí, pues 15 más 6, la longitud total de la palanca son 21 metros. ¿Vale? Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio, el ejercicio 2. Lo voy a poner aquí porque, por si no se ve. Vale. Dice, ¿qué fuerza tendremos que aplicar a una palanca de primer género? De nuevo me está hablando de una palanca de primer género. Me vuelvo a dibujar el esquema con el punto de apoyo centrado. Las fuerzas sé que van a ir en los extremos. ¿Vale? Muy bien. Queremos levantar una carga de 25 newtons. Queremos levantar una carga. Luego resistencia, 25 newtons. Situada a 70 centímetros del punto de apoyo. Es decir, la distancia del punto de apoyo a R, o sea, R pequeña, son 70 centímetros. Eso es lo mismo que decir 0,7 metros. La palanca tiene una longitud total de 10 metros. Me está diciendo que todo en totalidad mide 10 metros. ¿Vale? ¿Por qué he pasado yo esto a metros? A mí me da igual que en los problemas operéis con centímetros o operéis con metros. Lo que no puedo hacer es mezclar unidades. Si aquí estoy hablando en centímetros, aquí tendría que pasarlo también a centímetros. O bien paso esto a metros, que es lo que he hecho yo. Al final, trabajar con las mismas unidades. ¿Vale? Muy bien. Si la palanca tiene una longitud de 10 metros, es decir, la suma de F más R, que es ese trocito de ahí, es los 10 metros que tiene que medir la palanca, ¿vale? Es decir, F más R tiene que medir 10 metros. Como R, es decir, este trocito de aquí, son 0,7 metros, entonces ya sé que F, ese trocito de ahí, será igual a la resta de 10 menos 0,7. La resta de 10 menos 0,7 son 9,3 metros. ¿Vale? Una vez tengo ese dato, ya lo tengo todo, porque vuelvo a aplicar la fórmula. Fuerza F, no lo sé. Distancia de F al punto de apoyo, 9,3. Resistencia que quiero levantar, 25. Distancia R pequeña, 0,7. Sustituyo los datos y resulta que la fuerza que tengo que aplicar es de 1,88 newtons. ¿Vale? Vale. Siguiente ejercicio, el ejercicio 3. Una palanca de tercer género, perfecto, tercer género. Yo ya tengo que dibujar la palanca con los datos que me está facilitando, ¿vale? Si es de tercer género, ya sé que la resistencia está fuera, como la caña de pescar, ¿vale? En el extremo opuesto. La fuerza tiene que estar en el medio, ¿vale? Sigo leyendo. Una palanca de tercer género de 75 centímetros de longitud. 75 centímetros de longitud es lo mismo que decir que R pequeña son 75 centímetros, ¿vale? Sabemos que se mantiene en equilibrio cuando la fuerza aplicada, es decir, F mayúscula, vale 2 newtons y cuando la carga que hay que levantar es 1,6 newtons. Una vez tengo yo la palanca dibujada, voy sustituyendo los datos que me va dando, ¿vale?
¿Y qué me pide? Dice, dibuja la misma, ya la tenemos, y halla la distancia entre ambas fuerzas. Vamos a ver, si toda la palanca es R minúscula y esto de aquí es F minúscula, una vez yo tenga calculado este dato, ya sabré cuál es este, porque 75 menos F, es decir, toda la palanca menos el trocito F, que es ese de ahí, ya me queda solo ese, que es la distancia que me está pidiendo. Por tanto, voy a calcular F. Calculo F aplicando la fórmula, F por F es igual a R por R, despejo F y sustituyo R, 1,6, R pequeña, 75 centímetros, F mayúscula, 2, lo soluciono y me da 60 centímetros. Si os fijáis aquí no me ha hecho falta cambiar la unidad. Lo que sí que tengo que saber es que, como aquí me estaba hablando de centímetros, lo que me dé también me tiene que estar dando en centímetros, ¿vale? Muy bien. Si yo sé que toda la palanca mide 75 y que este trocito de ahí mide 60, pues el trocito restante, es decir, 15 centímetros, es justo la distancia entre ellos. ¿Vale? Paro este vídeo y en el siguiente vídeo corregimos los ejercicios que nos quedan. Venga, hasta ahora, chicos.